Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se aportó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Este pasaje del Evangelio es interesante porque nos pone en perspectiva cuál es la visión de Dios y cómo muchas veces nosotros queremos interpretar la palabra de Dios a nuestra manera o a nuestra conveniencia. Resulta que este doctor de la ley quiere poner a prueba a Jesús, quiere evidenciarlo delante de todos ante la ley, o utilizando la ley más bien para dicho fin. Y entonces el doctor, que es un experto, a veces como que escuchamos doctor y nos vamos a aquel que estudió medicina y que cura las enfermedades, ese es un tipo de doctor, pero también doctor significa aquel que ha estudiado sobre una disciplina y es un experto. Dentro de los grados académicos que se logran cuando uno va a la universidad, pues es la licenciatura, y más arriba de la licenciatura están los posgrados, que se le llama, que es el de la maestría y el doctorado. A los que estudian la maestría se les llama maestro, y al que estudia el doctorado se le dice doctor. Es un experto pues en la materia. Aquí estamos hablando de un doctor en la ley, es decir, un experto en la ley. No solamente es aquel que la lee, que la conoce, sino es aquel que la interpreta y tiene autoridad para tal, porque ha estudiado completamente esto. Este doctor entonces le hace la prueba a Jesús. Hoy en día para nosotros podría ser la respuesta muy sencilla, porque lo hemos aprendido desde el catecismo. Pero esta pregunta es muy válida y es una pregunta complicada en el entorno de Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos leer sobre la ley, tendremos que leer lo que el pueblo judío llama la Torá, la ley. Nosotros, como cristianos católicos que somos, lo tenemos en el Antiguo Testamento y le llamamos Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sobre todo a partir del Éxodo encontramos todas las leyes, aunque en Génesis ya también la encontramos, pero a partir del Éxodo se empiezan a estructurar todas las leyes que se le atribuyen a Moisés, el creador de las leyes,
de acuerdo a la intervención de Dios, que es lo que pide a su pueblo. Y no solamente en estos 5 libros de la Biblia, sino que vamos a ir encontrando más detalles a lo largo de la historia de Israel, desde las abluciones, desde los sacrificios, desde cómo comportarnos ante Dios, ante el prójimo, etc. Bueno, no solamente están las leyes, están los preceptos y están las prohibiciones del pueblo de Israel. Dicen que por cada hueso del cuerpo humano hay una ley. Entonces imagínense, son más de 200 las leyes o los preceptos que se tienen que cumplir. Cuando este doctor le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Y es para ponerlo a prueba porque puede haber muchos mandamientos importantes que se tienen que cumplir y de los cuales muchas veces acusaron a Jesús. Jesús le va a regresar la pregunta. Bueno, tú eres el doctor, tú eres el experto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Torá? Y este doctor va a responder: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En la versión de Marcos, si no me equivoco, Jesús no le regresa la pregunta al doctor, sino Jesús responde. Y es importante cómo Jesús empieza a citar el Deuteronomio, donde podemos encontrar los mandamientos de la ley de Dios. Los podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 20, y en el Deuteronomio, capítulo 5. Y en el Deuteronomio, capítulo 5, empieza Jesús diciendo: el mandamiento más grande que hay es este: Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, Jesús empieza con esta respuesta de escucha Israel, porque es importante que aprendamos a escuchar. Podemos oír, pero oír no es lo mismo que escuchar. Oír es capto los sonidos que hay, pero yo no voy a poner atención a todos los ruidos que hay, sino voy a poner atención a aquello que me interesa, y eso es escuchar. ¿Cuántas veces oímos, pero no escuchamos? Lo podemos decir en voz de las mamás, ¿verdad? Ay, a ti te entra por un oído y te sale por el otro. Eso es oír. No estoy captando el mensaje. Sin embargo, escuchar es, voy a poner atención a lo que me están diciendo. Por eso Jesús empieza con estas palabras del Deuteronomio. Shema Israel, escucha Israel. ¿Y a quién vas a escuchar? A tu Dios. No te vas a dejar llevar por los demás, no te vas a dejar llevar por el ruido, no te vas a dejar llevar por aquello que te va a distraer de escuchar la palabra de Dios. Les decía, el viernes me tocó celebrar la misa para todos los alumnos del colegio, ahí en la parroquia donde estoy sirviendo, en la San Antonio de Padua y en la Gloria. Tenemos la atención de alguna manera al colegio Club de Leones, que atienden las misioneras marianas, y pues hay una ayuda pastoral con ellas. Cada mes vamos a confesar a los niños y se celebra la misa el primer viernes de cada mes. Y fueron todos los alumnos, desde kinder, primaria y secundaria, van los profesores y algunos que otros papás. Y compartía con ellos sobre la importancia de aprender a escuchar, aprender a leer para poder cumplir con lo que se nos está pidiendo. Y les decía cómo en una ocasión estaba celebrando la misa en una de las capillas, ahí en el Panamericano, en Nuestra Señora de Guadalupe se llama la capilla, y tenemos a un ladito una ferretería,
y como que ahorita ya le han disminuido, pero como que hubo un tiempo en el que no sé si el encargado era anticatólico, era anticristiano, no sé, pero justo a la hora de la misa nos ponía la música, se ponía a decir las ofertas y todo lo que había. Y un día estaba celebrando yo, un domingo, estaba celebrando la misa, y pues empezaron a poner esa cumbia de Los Ángeles Azules. Si besando una rosa estás tú y en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Y yo estaba en medio de la homilía y que empiezo así como que el ritmo, digo, hey, estoy en misa, no estoy en el baile, ¿verdad? Pues te sale lo chilango ahí queriéndole bailar. ¿Qué es lo que pasa? Te vas con el ruido, te desconcentras y ya no estás en las cosas de Dios. La atención se te fue completamente a otro lugar. ¿A quién estás escuchando? Por eso es importante. Ya así me di el sope a mí solito, ¿verdad? Hey, estás en misa, concéntrate en misa. Ya siguió la canción, después pusieron otra también de Los Ángeles Azules, pero ya no fue mi atención hacia la música. Pero me dio risa porque empecé así como que inconscientemente a querer bailar. Y entonces fue así como que, pues no es por ahí. No estoy aprendiendo a escuchar a Dios. Por eso ese mandamiento, Shema Israel, escucha Israel, escucha a tu Dios. Y entonces viene ahora sí, ¿qué es lo que voy a escuchar? ¿Qué es lo que necesito poner atención? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ese amor a Dios y ese amor a mi prójimo, tenemos nosotros que aprender a amar verdaderamente. ¿Y qué es amar? Amar significa buscar el bien del ser amado. No quiere decir que lo voy a llenar de elogios, no quiere decir que lo voy a agarrar de abrazos, no quiere decir que todo el mundo todo el tiempo le voy a cumplir sus caprichos, no. Amar, muchas veces les he dicho en los bautizos, cuando me toca bautizar, papás, amen a sus hijos. ¿Y qué significa amar? Abrácenlos, bésenlos, háganles piojito, pónganse a jugar con sus niños, tírense de panza, jueguen carritos, jueguen a las muñecas, díganles te amo, cómprenles de vez en cuando ahí su paleta, sus juguetes. Sí, eso es bonito. Pero esa es la cara bonita del amor. La cara difícil del amor significa hay que disciplinar, hay que corregir. ¿Por qué? Porque si yo no crío, si yo no educo, si yo no corrijo, no los estoy ayudando para su fortalecimiento, para conseguir esas herramientas para poder vivir la vida. Y ese es el problema que tenemos hoy en día con las juventudes, con las nuevas generaciones. Al salir los papás a trabajar y estar ambos trabajando y tener muy poco tiempo para ellos, se han inventado esa frase de, es que yo le doy tiempo de calidad a mis hijos. Es cosa que más mentira que nada. Porque hoy, ante la ausencia, ante la ocupación, ante el ritmo que está llevando la vida, queremos comprar a los niños para su cariño, su aceptación. Y entonces, en vez de llamar la atención, en vez de corregir, se les da lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para que te abracen y te digan, ay papá te quiero, ay mamá te quiero, eres el mejor papá, eres la mejor mamá del mundo. No, eso no es amar. Porque no estoy buscando su bien. Estoy comprando su abrazo, estoy comprando su cariño. Pero eso se va a acabar. No puedo estar siempre comprándolos. Por ahí hay una reflexión sobre una mujer que habla sobre la mamá más mala del mundo, y así se llama ese pensamiento, la mamá más mala del mundo. Y dice, ¿verdad? Yo tuve a la mamá más mala del mundo. Cuando yo quería salir a jugar con mis amigas, ella siempre me preguntaba, ¿con quién? Si quería ir a una fiesta, no me dejaba ir. Si quería andar con el muchachito, me tenía que decirle referencias de él. Y así, ¿verdad? No me dejaba esto, me exigía esto, me ponía a hacer esto. Yo quería otra mamá.
porque mi mamá era la mamá más mala del mundo. Ahora entiendo y comprendo todo lo que ella hacía por mí. Mis amigas, muchas de ellas no terminaron el estudio, otras quedaron embarazadas, etc. Hoy que tengo a mis hijos, yo quiero que mis hijos digan, tengo a la mamá más mala del mundo. No se va a comprar el amor, no se va a comprar ese abrazo, pero se va a formar hombres y mujeres de valores. Eso es lo que significa amar. El agradar a Dios, el cumplir con su voluntad. Amar a mi prójimo significa estar al lado de Él. Algo que muchas veces no hemos entendido, porque no tenemos el contexto del pueblo de Israel. Es los personajes que nos pone aquí esta parábola. Y dice Jesús, ¿verdad? Cuando este doctor se quiere justificar ante la respuesta que ha dado Jesús. O sea, si tú sabes, si tú eres el experto, si tienes la respuesta, ¿para qué me preguntas? Y entonces este doctor quiere minimizar la humillación que le dio el Señor, diciendo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quieres que ame a mi prójimo? A Dios lo entiendo, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, en vez de dar una respuesta directa, le da esta parábola. Había un hombre que venía bajando por el camino cuando fue asaltado y lo golpearon, lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Sucedió que por aquel mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y rodeó para seguir su camino. Muchas veces ponemos en mal al sacerdote. Ay, predica una cosa y hace otra, no da el testimonio, cómo lo dejó ahí, dónde está la caridad, dónde está la misericordia, etc. Si podemos entrar en la cultura judía, vamos a entender que el sacerdote no podía acercarse a él, porque en el pueblo judío, en la visión judía, todo derramamiento de sangre es una impureza, y aquel que derrama sangre está impuro, y todo lo que tocase o a quien tocase esta persona también la deja impura. El sacerdote va hacia el templo para poder ofrecer, para hacer el sacrificio de los hombres hacia Dios, pero para poder llevar a cabo ese sacrificio tiene que estar puro, tiene que estar purificado. Si ese sacerdote se acerca y toca a ese hombre ensangrentado, él queda impuro. Y al quedar impuro, queda impedido para poder ofrecer el sacrificio. Es más, no puede entrar al templo. Por eso el sacerdote, viendo por la tarea que tiene tan importante, rodea el camino para no mancharse de impureza y está disponible para el sacrificio al Señor. El levita, que es el segundo personaje que nos pone, ¿verdad? Dice, un sacerdote el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. ¿Quiénes los levitas? Recordemos que el pueblo de Israel está dividido en tribus y son 12. La tribu de Leví es la tribu que Dios ha escogido para el servicio en el templo. Si un hombre descendiente de la tribu de Benjamín quiere ser sacerdote, no lo puede ser. Si un judío de la tribu de Judá quiere ser sacerdote, no puede ser, porque Dios escogió a la tribu de Leví. La tierra que conquistaron la divide entre los 11 hijos de las 12 tribus de Israel. Pero la 12ª no va a tener tierra, que son los levitas, porque van a servir al templo. Unos son sacerdotes y otros sirven al templo. Hagan de cuenta que son los sacristanes, que son los lectores, que son los acólitos. Por lo tanto, si el levita se mancha con este hombre, queda impuro y no va a poder entrar al templo y no va a poder servir. ¿Por qué? Porque ya quedó manchado, quedó impuro y tiene que pasar un periodo y tiene que hacer el sacrificio para poder purificarse y volver a su tarea diaria. Por eso es de que también va a rodear. Ahora,
El tercer personaje que nos pone la parábola, el samaritano, es un personaje que va a causar incomodidad al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los samaritanos, que provienen del pueblo de Israel también, pero son aquellos que le dieron la espalda a Dios. Cuando la conquista de los babilonios, los samaritanos, para no perder su tierra, para no perder su lugar, en vez de ser fieles a Dios y evitar caer en la adoración a ídolos, ellos prefieren adorar a los ídolos para salvar el pellejo, decimos aquí en México. Y por eso son vistos por el pueblo de Israel como aquellos traidores, aquellos vendepatrias, aquellos escoria de la sociedad, porque no supieron ser fieles a Dios. Por eso son vistos como gente no deseable. Y Jesús pone de ejemplo a este personaje. Este que ustedes dicen que es la escoria, este personaje que ustedes dicen que no vale la pena, que es una basura de pueblo, es el que se detiene a ayudar a este hombre. Es aquel que le importa a la persona que está herida. Es el que se detiene, se baja, lo limpia, lo cura, lo lleva a esa posada, paga para que le sigan ayudando. Ese hombre detestable por ustedes es el que supo ser prójimo para él. Y viene la pregunta de Jesús: ¿cuál de estos actuó más como prójimo? Y el doctor va a tener que contestar: el último, el samaritano. Y dice Jesús: anda y haz tú lo mismo. La Iglesia Católica se rige por el derecho canónico, que es el que nosotros nos va a regir como iglesia. Así como México tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como Estados Unidos tiene su Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, así como cada pueblo tiene su propia Constitución, su propia ley. La Iglesia Católica también. La Iglesia Católica se rige por el derecho canónico. A veces ahí en la parroquia, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para bautizar? Hay que traer el acta de nacimiento del niño o de la niña, hay que traer los papeles de los padrinos. ¿Cualquiera puede ser padrino? No. O un matrimonio bien casado por la iglesia, o solteros, bien solteros, sin estar juntados, sin estar en ningún tipo de relación. Si de repente empiezan con que, pues si nomás conozco puros que están juntados, ¿cómo es que se les ocurre? Es que en otra iglesia voy a ir a buscar. Es que no es de iglesias. Es el derecho canónico el que nos dice que tiene que ser así. Es el derecho que rige a la iglesia. Y ahí viene todo cómo nos tenemos que comportar. Pero el último canon del derecho canónico dice: pero sobre todo la ley, sobre todos los cánones, está por encima la salvación de las almas. Es decir, cuando se tiene que rescatar una alma, cuando se tiene que salvar una alma, quedan atrás todos los cánones que nos pueden hablar de prohibición. Por ejemplo, ¿verdad? Pancho está juntado con su mujer, no está casado por la iglesia, no puede acceder a los sacramentos. Pero resulta que iba ahí afuera, lo atropellaron y se está muriendo. ¿Qué es lo que pasa? Como sacerdote, pues corro y voy a verlo. Y me dice Pancho: padre, confiéseme. Puedo decirle yo: no, es que no te puedo confesar porque no estás casado por la iglesia. Es que fíjate, no, es está en peligro de muerte. Y ahí ya no importa su situación, lo que importa es la salvación del alma.
lo voy a confesar y le voy a perdonar sus pecados. Me habló una de mis primas esta semana. Oye, Chuy, pues es que fíjate que la hija de mi otra prima está grave en el hospital y no está bautizada y pues está con una gravedad que nos dicen que tenemos que estar abiertos a cualquier cosa. ¿Y cómo le hacemos para bautizar? Digo, bueno, pues si se puede vayan por un sacerdote para que la vaya a bautizar. Es que no quieren, es que esto, es que el otro. Ay, mis hermanos sacerdotes. Digo, lleva agua y la van a bautizar ustedes. Pero no tengo agua bendita. Dijo, no importa si no tienes agua bendita. Dice la ley de la iglesia que en peligro de muerte, agua corriente, es decir, agua natural. Vas y le vas a decir, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, unas gotitas de agua. Y del Hijo, unas gotitas de agua. Y del Espíritu Santo, unas gotitas de agua. Y esa niña queda bautizada. Así me tocó ir a bautizar a un niño en el hospital. Y ya después el niño se sanó, salió del hospital, fueron a la iglesia, pues se salvó. Venimos a completar el bautismo. Es decir, hay las leyes, sí, pero sobre todo se ve la salvación de las almas. Eso es lo que está diciendo con esta parábola. El sacerdote cumplió con los requisitos que la ley le pone, sí, pero siempre va a ser más importante tu hermano que necesita tu ayuda que tú y tus reglas. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Hay que cumplir la ley? Sí, pero en peligro del alma siempre va a estar en primer lugar el alma que todas las leyes posibles. Eso es lo que nos dice Dios. Es más importante tu hermano, es más importante el que necesita de ti. Y eso se llama misericordia. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Me decía por ahí una mujer, Padre, yo siempre le prohibí a mis hijos los tatuajes. Y resulta que uno de mis hijos se acaba de tatuar. Padre, no le quiero aceptar esto. No puedo aceptarle esto. Yo se lo dije desde que eran niños, no puedo tolerar esto. Padre, lo quiero correr de la casa. No es de Dios el tatuarse, no es parte de nuestra fe. Él sabe que no es correcto. Y yo le decía a esta mujer, yo sé que él cometió una falta grave, pero tiene que ver detrás del pecado a su hijo. ¿Por qué atacaban a Jesús? ¿Por qué su maestro come con pecadores y publicanos? Y la respuesta de Jesús, los sanos no necesitan del médico, son los enfermos los que necesitan del doctor. Hay que ver a ese hijo que está detrás del pecado. Por eso a veces preguntan, ¿verdad? Ay, es que la Iglesia Católica condena a los homosexuales. No, no condenamos a los homosexuales. A los homosexuales Dios los ama igual que a cada uno de nosotros. Lo que predicamos es en contra del pecado, de ir en contra de las cosas de Dios. Y se juzga el pecado de la homosexualidad como el pecado de la mentira, como el pecado del robar, como el pecado del homicidio. Eso es lo que condenamos, no al pecador, no a la persona. La persona es importante para Dios, pero también en el amor y en la caridad hay que corregir. Estos pequeños, porque te amo, te corrijo, porque te amo, te digo que no estás bien. Y yo creo que ustedes varias veces han regañado a sus hijos, en varias ocasiones les han gritado, en varias ocasiones los han castigado. ¿Por qué? ¿Porque no los aman? No, porque los aman. Y a veces hay papás que son muy decentes. Te amo, pero esto que hiciste está mal, por lo tanto te tengo que corregir. Mi mamá me ama,
y por eso me corrige. Es lo mismo con Dios. Hermanos, tenemos que aprender a amar, pero no llevarnos por el amor como lo predica el mundo, sino por el verdadero amor, que es buscar el bien del ser amado. Pues que el Señor nos ayude a descubrir verdaderamente el amor, a ser misericordiosos, ser caritativos los unos con los otros, como Dios lo es para con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.